Mira, vamos a pensar que hay 1,000 políticos por estado que le están robando a México. Ahora, si sabemos la diferencia entre México y Estados Unidos y decimos que esos políticos nos están robando y que por eso no podemos vivir como Estados Unidos, entonces podemos saber cuánto nos está robando cada político. Dicho de otra manera, si la corrupción es la culpable de que nos vaya mal, para la gente que nos vaya mal es que no pueden comprar lo que quisieran. Porque bueno, todo eso de que el bienestar y que un México bonito y no sé qué, eso es mentira. A final de cuentas, la gente se queja porque no puede consumir como quisiera. Y culpa a los políticos porque dicen que ellos son los únicos que tienen, los únicos que pueden. Entonces, bueno, si los políticos tienen la culpa de que no podamos comprar lo que queremos, podemos ver la diferencia que hay entre México y Estados Unidos y esa diferencia se la tienen que estar robando los políticos. Yo llego a 1,000 políticos por estado, tomando el promedio de políticos con poder de robar que hay en cada estado, ¿no? Cada estado es diferente, varía mucho, obviamente no en gobernador ahí solo hay uno, pero sí en las presidencias municipales y todo lo demás. Entonces, bueno, si tomamos el promedio, en realidad tenemos 470 políticos en cada estado, pero para no, para que no se nos escape ningún político que pueda robar, pues lo cerramos a 1,000 políticos. Estamos dando más del doble, ¿no? Entonces, además de esto, el DF lo tomé como un estado y agregué otros 2 estados por todas las cuestiones federales para que nadie quede fuera. Y así llegó a 34,000 políticos en todo el país. Ahora, para calcular la diferencia entre México y Estados Unidos, sumamos todo lo que los mexicanos producen en un año sin importar su lugar de residencia y el total, el gran total, lo dividimos entre todos los mexicanos. Bueno, este dato ya existe, no lo calculé yo y se llama Producto Nacional Bruto per cápita. Hacemos lo mismo para Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿por qué no tomé el Producto Interno Bruto? Porque es casi lo mismo, sale realmente lo mismo, se puede tomar también. Y así tenemos $7,563 por cada mexicano al año y $48,000 por cada estadounidense al año. La diferencia es de $40,000 por persona al año. Entonces, para saber el total de lo que nos está faltando para estar igual que ellos, pues tenemos que multiplicarlo por los habitantes que somos. Lo multiplicamos por 110 millones de mexicanos. Como verán, mis datos son por ahí del 2007, 2008, pero lo pueden hacer con datos de ahora y no cambia realmente nada. Ya por último lo dividimos entre 12 meses. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta a mí dar cosas entendibles que nos podamos imaginar y ahorita vemos por qué. Bueno, esto ya dividido entre los 12 meses lo vamos a dividir ahora entre los políticos. Lo que quiero saber es cuánto me está robando cada político mensualmente. Dividido entre los políticos nos da 11 millones al mes. Imagínate robarte 11 millones al mes. No es solo un político, sino son 1,000 políticos por estado. No es solo una vez, sino que es cada mes, cada mes, cada mes. Lo típico que haría un mexicano es comprarse coches, celulares, televisiones, irse a una plaza a comprar ropa, pero esto te alcanza con 2 millones, te sobran 9 millones y además ya pasó un mes y ahora te dan de nuevo otros 11 millones. Estás pensando qué hacer con estos 20 millones que ahora tienes y ya te dieron de nuevo 11 millones. Y así, cada mes 11 millones. ¿Sí? ¿Te lo imaginas? ¿Podrías gastártelo? Pues bueno, la verdad te engañé, porque no son 11 millones. Esos 11 millones son de dólares al mes. ¿Sí? Entonces, convertidos a pesos, son 145 millones de pesos al mes. 145 millones de pesos al mes lo que se tiene que robar cada político. ¿Sí? Si decimos que tenemos la misma capacidad de compra que Estados Unidos, pero no podemos ejercerla. ¿Por qué? Porque los políticos se lo están robando. Los políticos nos están robando. Entonces se tienen que robar 145 millones de pesos mensualmente. Y no solo uno, ni dos, ni tres, sino 1,000 políticos en cada estado. No quiero decir que el gobierno no roba ni es corrupto. Tampoco apoyo al gobierno diciendo que vamos en buen camino, que se está haciendo todo muy bien y que nos va a ir muy bien y que trabajemos, que le echemos ganas. No, tampoco, ninguna de las dos cosas, ¿no? Simplemente quiero recalcar sobre una especie de paranoia social que veo. ¿Por qué? Bueno, el individuo con paranoia se siente perseguido, acechado por fuerzas poderosas, incontrolables. Y lo mismo pasa en México. Todo es el narco
y el gobierno. El gobierno forma unas mafias impresionantes que trascienden a nivel internacional. Si algún mexicano gana algo a nivel internacional, fue para distraer la atención en México y que se hiciera tal cosa. Entonces pasamos sobre jurados, sobre otros competidores de manera internacional. Lo mismo, el paranoico tiene delirios de grandeza, ¿sí? En México pasa lo mismo, de que somos el país con los mayores recursos naturales, somos la mejor raza, como si otros países estuvieran arriba de una piedra de tezontle, o como si otros países fueran de una raza tonta, mala, ¿no? No somos mejores, pero tampoco peores, ¿sí? Entonces creo que el daño del gobierno se exagera, ¿sí? Se exagera de varias formas. Una es, por ejemplo, cuando se acusa un gobernante por algún robo, se acusa muchas veces por el lujo en el que vive. Bueno, ese lujo es pagable con su sueldo, tiene sueldos altos, tal vez injustos, pero es su sueldo, y mucho lujo es pagable. Entonces nosotros los acusamos como si el lujo en el que vivieran todo fuera robado, ¿sí? También pasa que algunas veces se hacen acusaciones y desde la sospecha ya lo tomamos como fue verdad. Al momento de investigar no se les encuentra nada, quedan libres, decimos, es corrupto, de una lana para no ir a la cárcel. De nuevo volvemos a la paranoia, ¿no? Entonces las sospechas ya las tomamos como verdades, aunque no se encuentre nada, ¿no? Luego también robos o cosas, incluso esas acusaciones de años pasados, las traemos al presente como si fueran verdad y como si se hubieran hecho hoy mismos. Por ejemplo, si el presidente hizo algo de gobernador hace varios años, pues ya lo traemos. Es que cuando era gobernador hizo no sé qué cosa. Bueno, ya pasó, ¿no? Lo contamos de nuevo como si pasara hoy. Otro es los impuestos. El que compra dice pago IVA. El que vende dice pago IVA. El de la materia prima dice pago IVA. O sea que algo de 100 pesos le ponemos un IVA de 40 pesos, siendo que el gobierno solo recibe 16 pesos de IVA, ¿no? Aumentamos. Otras cosas es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Telmex se vendió hace más o menos 20 años y se dice, bueno, Carlos Slim dio una lana para que se lo vendieran, o quizás el dueño no es Carlos Slim, es otra persona, ¿sí? Bueno, cualquiera de las dos cosas no te afecta. ¿Por qué? Porque existen otras compañías internacionales y nacionales también, puedes escoger. Entonces, ¿en qué te afecta eso? Pues realmente nada. Pero bueno, así yo creo que se va aumentando el daño del gobierno, y no solo eso, también para muchos noticieros y muchos reporteros se ha vuelto un nicho de mercado el agredir, el insultar al gobierno, ¿sí? Se hace un abuso de la libertad de expresión en donde realmente el objetivo es vender la noticia, que el público diga, ese es un noticiario pues que no está vendido, no está manipulado, ese es un reportero valiente, dice la verdad, y lo único que quieren es vender su noticia. Bueno, antes que nada quiero recordar que en casi todos los países ricos, depende de cómo los cuentes, lo que la gente paga en el año al total, sumando todos los impuestos, obviamente, es más de lo que estamos pagando en México, ¿no? Pero bueno, se me ocurre ahora hacer una comparación de el gobierno mexicano con otros gobiernos que ha habido en la historia, gobiernos opresores, ¿sí? Represores y opresores del pueblo. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es oprimir a un pueblo? Oprimir un pueblo es someterlo por medio de la violencia y la fuerza, o privándolo de sus libertades, ¿no? Reprimir es contener por la fuerza el desarrollo de algo. Entonces, bueno, ha habido varios gobiernos así. Si nos ponemos a pensar en un gobierno de este tipo, lo que no está permitido es el comercio privado. Tú no puedes abrir un negocio de cualquier cosa, no puedes vender nada, incluso si tú vives en un pueblo y quieres engordar un marrano para comértelo, no te lo permiten. Tú no puedes intercambiar una gallina por otra cosa, no te permiten nada, nada, ¿sí? Y bueno, me fui a algo muy chiquito, pero obviamente en una fábrica no te permiten tú intentar invertir, hacer tu propia fábrica, nada, no se permite nada. Abrir una tienda, no puedes abrir una tienda. El gobierno decide incluso cuál va a ser tu consumo, decide, por ejemplo, cuántos pantalones vas a tener al año, y solo hay dos, ¿no? Uno negro y uno azul. El gobierno decide todo. En México, todo lo contrario. Se han simplificado mucho los trámites, tú puedes abrir negocios muy rápidamente. El gobierno hasta premia cualquier idea que se te ocurra de un negocio nuevo. Si tú tienes una habilidad, un conocimiento, puedes no solo abrir un negocio, puedes
dar clases, por ejemplo, ¿no? Los trámites para abrir cualquier cosa son muy fáciles, muy rápidos, se hacen por internet. Y bueno, obvio, el gobierno te va a pedir que pagues impuestos, pero eso es en cualquier país, ¿sí? También en los gobiernos opresores, bueno, pues el gobierno es el dueño de los medios de comunicación. No solamente los manipula, es el dueño. El gobierno dice exactamente qué es lo que va a salir o no. En México hay una libertad de expresión, ¿sí? Y se dice, bueno, los medios están manipulados, pero aunque los medios estén manipulados, tenemos acceso a Internet. En otros gobiernos no se tiene el acceso tan libre a Internet. Hay páginas que están prohibidas, ¿no? Nosotros tenemos libre acceso. En México puedes comprar periódicos, revistas de otros países, en otros gobiernos obvio no, ¿sí? Pero no solo eso, también en México si no te gusta la noticia que se da, tú puedes abrir tu propio noticiario, tú puedes hacer tus propias noticias. Muchos reporteros se han salido porque dicen, donde yo trabajo está manipulado, no me dejan trabajar, no me dejan hacer el reportaje como yo quiero. Se salen, ponen sus propias noticias, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿También los manipulan tan rápido? No lo sé. El chiste es que yo no creo que sí han de estar algo manipulados, pero no puedes manipular a todos los medios, ¿sí? Hay medios internacionales también. Bueno, y hay muchas cosas más, ¿sí? En esos gobiernos opresores se ve mucha presencia militar, pero esa presencia militar es para cuidar al ciudadano, que el ciudadano no se rebele contra el gobierno. En México, pues la verdad, no estamos cuidando al ciudadano. Sí hay mucha presencia policíaca, pero se supone que es contra la delincuencia. Ya si el gobierno le atina o no le atina con la delincuencia es otra cosa, pero tú no vives en un país en donde estés con un gobierno que realmente esté oprimiéndote o reprimiéndote. Ya por último, solo quiero decir que la diferencia entre México y Estados Unidos está en las empresas, no está en el gobierno. Y se me ocurre un ejemplo para verlo más fácil. Imagínate un país de África. Vemos en las noticias, a veces en revistas, ahí al político africano, pues sí, él va en un jeep muy caro para el resto de la población, cómo va saludando a ciertas tribus que no tienen, luego yo pienso, no tienen ni idea de que viven en un país y que ese es el presidente, va, lo saluda. Entonces imagínate que esas tribus le reclamaran a ese presidente, ¿por qué? Porque él va en un jeep, ¿sí? Tiene dinero, y le dicen, oye, no vivimos como vive Europa, por ejemplo, ¿no? No tenemos el mismo dinero que tiene Europa, nos lo está robando. En este caso, en este ejemplo, se ve muy obvio que los africanos, pues bueno, esas tribus no tienen nada, no les puede robar el gobierno, y sí se habla de mucha corrupción en África también, hay mucha corrupción, los mismos problemas que en México, pero nadie va a decir que esas tribus el gobierno les está robando y que esas tribus no viven como Europa, ¿por qué? Por culpa del gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, en un país como África, pues es un poco más obvio, pero en México también la diferencia está en las empresas, está en quiénes son los dueños de las empresas, no quiénes son los obreros y fabrican, sino quiénes son los dueños de las empresas. Ahí es donde está la diferencia. Y para que las empresas crezcan no se necesita inversión, se necesitan clientes.